Después de España, el pueblo europeo más cercano a nosotros, los mexicanos, sin duda es Italia. La antigua Roma, pues formó a la universalidad, a la humanidad misma. Y hoy vamos a platicar con un par de italianos importantes, radicados en nuestro país, y sabremos cómo está la balanza comercial, cuántos italianos están en México, y atención empresarios, ¿qué les podemos vender para acrecentar, insisto, esta balanza comercial? Qué bueno que nos acompaña, es un honor que sintonice el canal 34 del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Comenzamos, prohibido cambiarle. A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, e per l'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Libertas, Periodismo por un México Nuevo. De verdad agradezco que nos permita sábado a sábado, desde hace 8 años, entrar hasta la intimidad de su hogar. Si usted está trabajando, pues ahí, en la factoría, en el negocio, en el comercio, para platicar de temas interesantes, más allá de la política mexicana, de los funcionarios que nos gobiernan. En esta ocasión, ya le decía, vamos a platicar con un par de italianos radicados en México. Saludo con mucho afecto a mi amigo Gianluca Brocca, que es el presidente de los italianos en nuestro país. Gianluca, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, noches. Muchísimas gracias, muy bien, Gustavo, y gracias a tu auditorio para escucharnos aquí un ratito. Ya verán que promete una charla muy interesante, porque Gianluca es uno de los principales exportadores en Italia e importadores en México de vino italiano. Ya platicaremos, que sin duda pues es algo que nos apasiona, el tema de la gastronomía italiana en México. Bienvenido, Gianluca. Y saludo con mucho afecto al doctor Salvatore Parano. ¿Cómo está, Salvatore? Muy buenas tardes, noches. Que es el director del Instituto para el Comercio Exterior Italiano. ¿Cómo ha estado, Salvatore? Correcto. Muchísimas gracias, Gustavo, por la oportunidad que nos da de presentar nuestras actividades aquí en México. Al contrario, gracias por acudir a mi llamado. ¿Cuánto tiempo llevas en México, Salvatore? Tengo la suerte, mucha suerte, de vivir en México desde el 2011. 2011. ¿Cómo llegaste para acá? ¿Cuál fue la ruta para haber llegado y haber escogido México para vivir? Nuestra organización tenemos 80 oficinas en los varios continentes, ¿no? Y cuando se presentó la oportunidad de participar aquí a la licitación para ser el director de la oficina de México, hablé con mi esposa, que es la jefa de la unidad familiar. Eso pasa en todo el mundo, en Europa y también en América. ¿Qué te parece México? Digo, firma de inmediato, ¿no? Y vinimos con mucha alegría en el 2011. Ha sido verdaderamente una experiencia humana y profesional interesantísima. Los seres humanos, Salvatore, somos nómadas por naturaleza. Es decir, claro. A cualquiera de las personas del auditorio y también para este reportero, pensar en Italia, Venecia, Roma, Pisa, ir a estudiar o ir a vivir, a cualquiera se le abren los ojos. Y te pregunto, ¿pasa lo mismo viviendo allá, mirar hacia el otro lado del charco y decir, allá está América? Claro, pero después de vivir 5 años me he dado cuenta que conocía poquísimo México. México es mucho más de lo que aparece en los medios internacionales. Es un país riquísimo, con una riqueza cultural, histórica impresionante, ¿no? Y para nosotros, para mí, para mi familia, ha sido una parte de nuestra vida enriquecedora. Pues una vez más, bienvenido. Y Gianluca, ¿tú cómo llegaste a México? Yo llegué hace 14 años, ya un poco antes que el amigo Salvatore. Llegué por, según mis estadísticas, una de las primeras formas de importación de extranjeros al país, que son las mexicanas, ¿no? Así que llegué por una mujer aquí a México. ¿Y estás contento después de casi 15 años de vivir en un país tan
tan diverso, Claro. tan desigual, pero también tan enigmático como lo es México. Estoy feliz. México normalmente acoge muy bien las personas, en particular con los italianos. Creo que haya un sentimiento, un feeling bastante particular que nos acomuna por un lado y nos da curiosidad por lo otro, ¿no? Así ese intercambio cultural es bastante interesante. Decía al principio de la charla Salvatore Gianluca que después de España, por obvias razones, lo más cercano a nosotros en Europa son los italianos, los latinazgos, inclusive la forma de ser, esas sobremesas largas que no las pueden entender, por ejemplo, en España. El italiano las entiende perfectamente en México. Muy, muy bien. Sí, sí. Eso creo que sea uno de los lazos que más une a México. Del ámbito gastronómico, y luego hablaremos, pero se lo piensa, somos los únicos dos países que tienen como patrimonio intangible de la humanidad las comidas, tanto la Claro. mexicana como la italiana, ¿no? Y hay Así un que tema, Salvatore, que también nos une y quizás nos entrelaza, nos hermana, el tema de la religión. Claro. Es decir, en el corazón de Roma está la Ciudad del Vaticano y quizás me equivoco en las cifras, pero más o menos el 90% de los que aquí vivimos profesan la religión católica. Correcto. Y esa cercanía religiosa con la sede de la Iglesia católica, apostólica, romana, también nos une muchísimo. Es decir, seguramente ustedes en pláticas, cuando van a la sobremesa con los amigos, la pregunta obligada es el Vaticano y la religión. Claro, el Vaticano es el primer lugar de peregrinación a nivel mundial por la religión católica. Y resulta que la Guadalupe aquí es el segundo lugar en el mundo. Entonces el legame se ve, es directo, ¿no? Lo entienden muy bien ustedes Sí. el concepto, ¿no? Bueno, yo quisiera en primer lugar que tratáramos el tema de Gianluca en su calidad de presidente de los italianos en México. Ya después iremos con Salvatore al tema de la balanza comercial, cómo está la venta de productos mexicanos allá y de los productos italianos para acá. Y yo quisiera después tratar el tema político-económico. Ha estado hace unos días el señor Matteo Renzi en México, lo recibieron en Palacio Nacional. Está a punto de venir, todo indica, según algunas señales de las respectivas cancillerías, el presidente italiano. Y después quiero desembocar con el tema gastronómico, que saben mucho de los vinos. Gianluca, ¿cuántos mexicanos, italianos en nuestro país? Bueno, registrados en Italia, tenemos la obligación de registrarnos cuando residimos en el exterior. Sin embargo, no hay ninguna pena. Así que los números, por no hacerlo, los números son confiables, pero tenemos un estimado también de personas que no están registradas. Tenemos más o menos 20,000 italianos registrados en México, con un trend muy interesante que va creciendo de un 10% más o menos año con año, y en estos últimos meses todavía más. Así 20,000 italianos en México es mucho o poco comparado con otras cifras, entendiendo que estamos Claro. en otro continente. Claro. Bueno, por un lado es poco, digamos, no es claramente la comunidad italiana más numerosa. Sin embargo, es la que está teniendo un crecimiento bastante interesante, ¿no? Cuando platicas con tus representados, más allá de las mujeres mexicanas o de los varones mexicanos, ¿por qué migraron para acá? ¿Qué encontraron en México? Bueno, hay diferentes historias, en el sentido, claramente lo que hablábamos de las mujeres mexicanas, claramente es un atractivo. También en la idea de paraíso en Italia hay lo de vivir en una playa. Y por eso, por ejemplo, Playa del Carmen, toda la zona de Cancún, son uno de los primeros destinos de italianos, tanto de vacaciones, pero inclusive para vivir. Es decir, el clima es un imán importantísimo, Claro. sobre todo para la gente retirada, con posibilidades, es decir, ¿dónde voy a pasar mis últimos días? Correcto. En un lugar
donde hay un clima excepcional y México lo tiene. Sí, sin embargo están llegando también muchas personas jóvenes que quieren empezar a emprender. Claramente en Europa, en Italia es un poco más difícil, más desde que empezó la crisis, abrir una actividad, inventarse algo nuevo. En México es un poco más accesible la posibilidad de hacerlo. Si hay una buena idea y muchas ganas de trabajar, muchas veces eso lleva a un triunfo, a un éxito, y así que todos esos factores están atrayendo italianos a México. También en los últimos años, esa claramente es materia que luego Salvatore podrá aprofundir, tenemos grandes empresas italianas que han invertido en forma importante en México y también claramente varias competencias, varias personas están llegando para atender su trabajo aquí. Dime algo, ¿cómo te eligieron? No sé si entienden el término dedazo, aquí es muy común que, hasta se ríen, sí lo entienden, el jefe de la tribu dice, tú, ¿por qué? Claro. Porque yo quiero que seas tú. ¿También fuiste designado de a dedazo como presidente de los italianos en México? No, en Italia el hecho del Comites, que es la institución del gobierno que representa las comunidades que residen en el extranjero, pasa por una elección bastante seria, los votos se escrutinan en la embajada, las firmas con las cuales se presentan los candidatos tienen que venir todas avaladas por notario, por el mismo cónsul, ni por los cónsules honorarios, y somos 12 personas las que se eligen por un mandato de 5 años, y en ese caso, entre las 12 personas, después de la elección, se decidió que yo tuviera el gran honor de servir como presidente, pero en realidad somos 12 los que trabajamos en eso. Muy bien, voy a poner avisos y al regresar yo le voy a preguntar a Gianluca Brocca, en su calidad de presidente de este comité de italianos de México, ¿qué están haciendo? Este reportero nada más conoce pues algunas actividades culturales y su su Día Nacional, que hace una gran fiesta, que cada día van más personas y más personas, pero ¿qué más están haciendo? Y claro, también platicaremos con Salvatore Parano, cómo está el tema de los negocios, qué empresas están aquí, de la balanza comercial y muchísimas otras cosas más. Síganme en Twitter, @GustavoRentería. Pausa, avisos y regresamos con dos residentes italianos en nuestro país. No se vaya, prohibido cambiarle. Muy buenas tardes, noches. Del mare abbiamo le profondità e donne in freddo gli pianeti scialli che aspettano che cosa non si sa. Yo reporto las fugas de mi colonia. En la escuela captamos agua de lluvia para limpiar los patios y regar jardines. En nuestra fábrica reparamos fugas y cambiamos empaques. En el hotel solo usamos detergentes biodegradables. En los cultivos utilizamos fertilizantes naturales y riego por goteo. Yo me baño en tan solo 5 minutos. Aquí en el autolavado usamos agua tratada. Tú también, por un México con agua. Con agua. Semarnat. Si ya cumpliste 18 años, tramita tu credencial para votar. Ve a cualquier módulo del INE. Así podrás tener identificación oficial y votar por primera vez. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Uno recuerda con aprecio a todos aquellos personajes brillantes, pero con gratitud a los que tocaron nuestros sentimientos. Porque enseñar es aprender 2 veces. 15 de mayo, Día del Maestro. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove lo sa. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, llega muy a tiempo. Estoy platicando con 2 italianos muy importantes en nuestro país, el doctor Salvatore Parano, en su calidad de director del Instituto para el Comercio Exterior italiano, y con Gianluca Brocca, que es el presidente de este comité de
italianos radicados en nuestro país. Gianluca, ¿qué hacen más allá de esta fiesta nacional? Entendamos algo similar a nuestro grito, a nuestra idea de la independencia, nuestra fiesta nacional, que bueno, se reúnen, se abrazan, cantan, bailan, beben, pero ¿qué más hace este comité de italianos residentes en México? Claro, el primer objetivo del comité es lo de representar la comunidad italiana residente ante el consulado, ante la embajada, y en segunda forma, claramente por todo lo que no concerne lo político, con el gobierno del país en lo que se reside, en ese caso México, ¿no? En realidad, la interpretación de esos comités que existen un poco en todo el mundo es muy diferente. No es lo mismo tener un comité en Suiza a menos de una hora de tren de Italia, comparado con México, donde estamos a últimamente un poco menos de horas de avión, porque ya llegará el vuelo directo de Alitalia. Ya platicaremos de eso. Fue de los Ciudad anuncios de México, que hizo Matteo Roma. Renzi ahora en su reciente visita. Así que probablemente nos ahorraremos un par de horas, pero bueno, siempre estamos arriba de las 10 horas de vuelo. Claro, porque ¿no? tienen que ir o a París o a Ámsterdam en KLM o a Frankfurt, exactamente. Lo que he encontrado yo en mi actividad, con las 12 personas que estamos trabajando en ese comité, es en ese momento tenemos la suerte, el privilegio de ver un poco en dos casas: la casa de la administración pública italiana y la casa de los ciudadanos italianos. Y el rol más importante creo sea lo de hacer coincidir los intereses, las expectativas de esas dos partes que a veces son muy difíciles en hablarse entre ellos, pero están muy cercanas en la exigencia. A veces es muy poco lo que se necesita para dar un empujón y que los dos se encuentren, ¿no? Pero también, si no se da ese empujón, ese encuentro nunca va a pasar, ¿no? Así que en algunas cosas claramente es ser como unos facilitadores, si quieres, entre la comunidad y lo que es la embajada y el consulado. Salvatore, ¿cómo está la economía de tu país? Siempre que platico con ciudadanos de todo el planeta, estamos en crisis, la cosa está de la fregada, nos cobran muchísimos impuestos, conseguir empleo cada vez es más complicado. Pareciera que la crisis es internacional y pocas veces te encuentras a un visitante o a un turista que diga estamos a todo dar. Pero ¿cómo está Italia? Italia está bastante bien. Yo diría que está mejor de lo como aparece en los periódicos y en la prensa internacional, o inclusive en la percepción común, ¿no? Te comparto un par de datos, ¿no? Cuando empezó la crisis en 2007-2008, Italia exportaba como 290 billones de euros, ¿no? ¿200 billones? Billones de euros, como 350 billones de dólares, ¿no? Ahora, el año pasado, tenemos los números definitivos. Estamos exportando como 415 billones de euros, que es como 450 billones de dólares. Entonces, hemos crecido como exportaciones de 120 billones de euros desde que empezó la crisis. Entonces, no parece que va tan mal, ¿no? Al mismo tiempo, tenemos un ejército de 215.000 empresas exportadoras. Tenemos como 100.000 empresas exportadoras más de cualquier otro país del OECD, ¿no? Porque las pequeñas y medianas empresas italianas tienen esta capacidad de no considerar el mercado solo el mercado italiano, pero de ir fuera al extranjero, y son todas empresas pequeñas y medianas que después de algunos años empieza a ser empresa bien estructurada y bien conectada a la economía mundial. Con tus palabras, Salvatore, debo de entender que más allá de ser una potencia vitivinícola, ¿sí? Productora de pasta, ¿sí? Y ser un gran productor de turistas, sí, correcto, de una industria sin fines, hay también una gran industria. Correctísimo. Nosotros participamos en un club súper exclusivo por nuestra suerte, que es el Club de las Naciones que exportan y que tienen un superávit comercial de manufactureros arriba de 100 billones de dólares, ¿no? Junto a los amigos alemanes, a los chinos, a los coreanos y a los japoneses. ¿Qué hicieron bien los italianos de la crisis para acá, de mediados de los 80 para acá, que no cayeron
en la tragedia, por ejemplo, de Grecia, Sí. muy cercanos ustedes, Sí. o la tragedia de España, Sí. que todavía no sale Sí. a flote. Te cuento una metáfora que nos puede ayudar, ¿no? Sí. Aquí Fulgencio Cantarell en los años 70 descubrió un yacimiento de crudo bastante importante, ¿no? Sí. Nosotros en los mismos años ocurrió todo lo contrario, empezó la crisis petrolera, ¿no? Y entonces de un día al otro todas las empresas italianas deberían adaptarse a un nuevo escenario de energía muy costosa. Y lo que ocurre es que los italianos, cuando tenemos sus retos grandes, tenemos la capacidad de responder o de obtener resultados que normalmente no obtenemos, ¿no? Entonces, desde los años 70, las empresas italianas empezaron a ser líder en el ahorro energético, en la eficiencia energética, en la generación de energías renovables. Entonces, tenemos en muchos sectores productivos, y sobre todo en la maquinaria, liderazgo en el ahorro energético, ¿no? Entonces, lo que al inicio parecía un problemón, porque yo me acuerdo... Hoy es una ventaja. Al final, 30 años después, es una ventaja competitiva enorme. Y no te quiero corregir, son 40 años. Son 40 años. Es decir, les da una ventaja competitiva. Quien está pensando, ay, el petróleo se nos está yendo a... Ustedes ya llevan 40 años sin ese problema. Sin ese problema, Dato muy gracias importante. al trabajo de miles de empresas. Y nosotros celebramos que las grandes empresas italianas de generación de energía, que es el equivalente de CFE aquí, nosotros le llamamos Enel, está apostando a México inversiones importantísimas y queremos compartir este conocimiento con los amigos mexicanos. ¿Hay trabajo en Italia? Hay bastante trabajo, pero es un trabajo que está cambiando, ¿no? La globalización nos pone todos en competición, ¿no? Todos necesitamos correr más rápido de nuestra competencia, ¿no? Entonces hay algunos sectores productivos que sienten más el reto competitivo con Asia y otros no. Por ejemplo, hay un paradojo económico, se dice el paradojo de Leontief, ¿no? Cada uno debe especializarse donde tiene ventaja competitiva. El textil es un sector tradicional, entonces Italia, dentro del euro, dentro de una moneda fuerte, no debería producir textil. Resulta que los italianos somos líderes mundiales en la producción textil, en el export. Y aquí en México, si vamos a una tienda departamental y vemos que es algodón italiano, lo venden 10 veces más caro. La cosa interesante, y no quiero mencionar marcas por obvias razones diplomáticas. Todas las que están en Mazarik. O algunas. Una buena parte. No, la historia buena es que Italia tiene toda la producción textil y es el único país desarrollado que tiene toda la parte productiva. Es decir, que algunos otros países tienen marcas famosas, pero la producción se hace en Italia. Claro. Un tema que a mí me apasiona, y lo agradecerán que lo toquen los gastrónomos, y también aquí estás muy metido tú, Gianluca, en el asunto, es la gran área de oportunidad que tienen como motor de atracción de turistas, pero me refiero al tema del servicio. ¿A qué voy? Los meseros mexicanos son los mejores del planeta. Claro, están buscándose una propina. No tienen el sueldo que tiene un camarero italiano. Claro. Pero el mesero europeo es muy malo. El servicio europeo es muy malo. La pizza y te avientan la pizza. La cerveza o el café te lo avientan. ¿Qué tanto están trabajando y qué tanto ustedes que han tenido la oportunidad de venir a América y disfrutan del servicio mexicano, tienen la gran oportunidad de hacer algo en Italia que veo que no lo están haciendo? ¿Qué opinan? Claro. Bueno, opino que seguramente en Europa en general también el costo del trabajo y todo fuerza a las empresas a tener pocas personas. Esas pocas personas tienen que atender muchos clientes y eso puede llevar un poco a un servicio no tan agradable como por ejemplo puede ser el servicio de México. Aquí el show, ¿no? Cuando te abren un vino, es completamente distinto cuando te abren el vino allá Muy creo que en 10 rápido, segundos porque le están llamando de la claro, otra mesa. Claro. Por otro lado, yo creo, como decía Salvatore, el hecho de entrar en crisis muchas veces es una oportunidad y yo acabo de estar en Pascua en Italia, se empiezan a ver unos cambios porque claramente tienen que ganarse siempre más el cliente. Es cierto que no se acostumbra a la propina,
Yo creo que todavía por poco, porque hay una presión también en ese sentido. Sin embargo, el hecho de tener que ganarnos un cliente que ya con un avión puede ir a China, a México, a cualquier otro lugar, o en claramente, tren a Suiza o a otro lado, ¿no? Sí, claramente es muy importante y claramente es un área de oportunidad, ¿no? Un poco en los últimos años se ha perdido lo que era la gran característica de Italia, que era el buen humor, ¿no? En algunas cosas. Salvatore viene del sur de Italia, de Sicilia. Allá todavía creo que ese espíritu no se ha perdido tanto, así que esperamos que el sur contagie poco a poco el norte también de esa sonrisa. Tú eres de Milano, que siempre, ¿verdad? yo soy de Venecia. De Venecia. De Venecia, que siempre es muy agradable cuando nos está sirviendo a alguien, ¿no? ¿Tú qué opinas ya me dijiste en tu primera explicación, Salvatore, del tema de la especialización, porque la competencia es global? Es decir, hoy el chico que está saliendo de una universidad en Milán compite con el estudiante de Madrid y con el estudiante de El Salvador en América. Es decir, hoy las empresas están buscando el mejor talento y no importa ya la nacionalidad, porque hoy en un avión estás del otro lado. Pero ¿qué tanto esta especialidad también está llevando al servicio? ¿Qué tanta preocupación hay en Italia de este asunto que para mí es fundamental? Sobre todo pues un motor de atracción de turistas. Sí. Creo que algo está cambiando en Italia, pero no creo que es solo Italia, es toda Europa que está cambiando, ¿no? Y con la globalización y con la crisis del 2007, la gente, los políticos, todos nos damos cuenta que necesitamos hacer cambios, ¿no? La vida que se había desarrollado tranquilamente en los años 60, 70, con el Estado social muy generoso, debería cambiarse un poco. Entonces, ahora la política en Italia, en Europa, está haciendo cambios que, por ejemplo, motivan a la gente a ser más proactiva en el buscar trabajo, mejorar servicios. Por ejemplo, hablando de gastronomía, ¿no? En Italia tenemos de todos. ¿Me dejas poner aviso si tratamos ese tema? Claro. Quiero regresar con el tema de la gastronomía. Sí. Y quiero regresar con el tema que ya lo abriste, el tema de la política. Estuvo Matteo Renzi aquí, lo recibieron en Palacio Nacional y viene próximamente, es el primer ministro, me refiero al primer ministro, y ahora viene el presidente. Hay señales de que vendría. Regreso con ustedes. Gracias, Salvatore, gracias, Gianluca, y gracias a usted por su sintonía. Yo regreso, no se vaya, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Protege nuestro campo. Declara toda fruta, verdura, planta y alimento que ingreses al país. Protege nuestros alimentos. Exige que estén certificados y se produzcan con altos estándares de higiene, sanidad, calidad e inocuidad para que los disfrutes. Protege a nuestras especies animales, nuestros vegetales y a nuestros alimentos. Senacica. El siguiente programa es clasificación A. Su contenido es apto para todo el público. E quando ci fermiamo sulla riva, sguarda l'orizzonte se ne va, portandoci insieme alla deriva, per quell'idea di doppia libertà. Le quiero recordar que estoy platicando con el doctor Salvatore Parano en su calidad del director del Instituto para el Comercio Exterior Italiano y con mi amigo Gianluca Brocca, que es el presidente de este comité de italianos radicados en nuestro país. El tema de la política a mí me apasiona y hace apenas unas 2 semanas estuvo por acá Matteo Renzi. ¿Él es el primer ministro? Sí, claro, el jefe de gobierno. Jefe de gobierno. Ustedes tienen presidente más primer ministro, ¿estoy en lo correcto? Correctísimo. El primer ministro tiene funciones legislativas. Ejecutivas. Ejecutivas.
no se pelea en la gobernanza con el presidente. ¿Está muy bien definida la separación de actividades? Sí. La Constitución italiana prevé dos papeles diferentes, ¿no? Y además Renzi con el presidente Mattarella tienen unas buenas relaciones y coordinan muy bien. ¿Cómo le fue? ¿Qué dicen ustedes como residentes italianos? ¿Cómo le fue? ¿Qué les pareció la visita? Lo recibió en Palacio Nacional el presidente Peña Nieto, hubo reuniones con inversionistas italianos por acá. ¿Qué opinan de esta reciente visita? No los quiero meter en un problema diplomático, pero ¿cómo observaron la visita? Yo creo que por una visita de un día, porque fue una visita muy rápida, no por falta de interés, al revés, porque se quiso hacer en esos tiempos sin esperar que las agendas de ambos, del presidente Peña Nieto y del primer ministro, pudieran coincidir con más días. En un día se lograron muchos avances y muchos resultados. Desde hace, yo creo, corrígeme Salvatore si me equivoco, un par de años, la relación entre México e Italia, que un poco se había olvidado, como se olvida entre buenos amigos, como las cosas iban bien, probablemente no había tanta necesidad de. Sin embargo, en los últimos años se han venido cerrando mucho más las relaciones entre los países. Tuvimos la visita de Renzi, probablemente vamos a tener la visita del presidente, tuvimos el secretario de Relaciones Exteriores aquí, así que diría trimestre o algo así, ha habido una visita de primer nivel a México y también a Italia, ¿no? Tú doctor, ¿qué opinas? ¿Qué balance haces de esta visita de Matteo Renzi? Insisto, no lo tengo confirmado, pero hay señales de las respectivas cancillerías que estaría Mattarella en los próximos días en nuestro país, en calidad de presidente, en una visita de Estado, visitando al presidente Peña Nieto. Todas estas visitas subrayan la importancia de la relación Italia-México, ¿no? México, nuestro querido México, como yo vivo aquí en este país... Es tu país, claro. Es mi país también, ¿no? Espero que los mexicanos no se ofendan, pero aparte de ser italiano, me siento un poco mexicano. Y bienvenido, Nuestro querido México es una isla de paz en un mundo un poco complicado, ¿no? Entonces los italianos, los empresarios italianos, los políticos italianos se han dado cuenta de la importancia de México. En otras regiones del mundo hay un país grande que tiene problema económico, en uno hay problema político. México sigue creciendo. En menos de 2 décadas cambió totalmente el perfil económico, es un gigante de la manufactura mundial. Entonces nosotros italianos, piano poco a poco, nos damos cuenta que México es importante. Este año el export italiano a México va a ser el más importante de toda América Latina. Y no voy a mencionar otros países. ¿Cuál es la balanza comercial? No me lo has dicho. Sí. ¿Les vendemos mucho a los italianos nosotros? Los mexicanos, por suerte, han crecido las exportaciones. Desafortunadamente tenemos un superávit comercial muy fuerte nosotros italianos. Y estamos intentando de convencer a los amigos mexicanos de venir más a Italia a vender porque hay muchos productos con ventajas competitivas fuertes. ¿A cuánto asciende el superávit de lo que ustedes nos traen para acá contra lo que les vendemos? Sí, es como 2 billones de euros, ¿no? Lo que estamos haciendo, le doy un pequeño ejemplo. ¿Qué nos venden? Aparte de Ferraris y vinos, gracias al señor Gianluca. Como 66% del export nuestro es maquinaria. ¿Maquinaria? Y bienes industriales ¿Qué tipo de intermedios. máquinas nos venden? Bueno, sin mencionar empresas, ¿no? No importa, adelante. La planta más grande del mundo de reciclaje de PET, que está aquí en México. El PET es la botella de plástico para los refrescos. Sí, ajá. Totalmente con tecnología italiana y está aquí en México, ¿no? ¿Dónde está ubicada? Estado de México. Estado de México. Los grandes productores de cerámica aquí en México, que producen cerámica por México, por América Latina, por Estados Unidos, utilizan tecnología italiana. Se abrió desde hace unos meses el petroquímico más grande de todas las Américas. Incluye tecnología no solo italianas, pero tiene una componente italiana importante. Hay producción textil y hay maquinaria italiana. Sin duda. Entonces,
en todos los sectores de las maquinarias nosotros podemos contar historia. Y cuando se venden maquinarias, son relaciones a medio largo plazo. Y la cercanía cultural de ser latino nos ayuda. Eso ayuda muchísimo. ¿Qué les podemos vender? Empresarios que quieren poner a trabajar su dinero, ¿dónde hay oportunidad para llevar productos y qué tipo de productos a Italia? Miles de productos. Por ejemplo, yo digo que... Si tú tuvieras dinero, pues, o estuvieras aquí sentado con el señor Slim, ¿qué les vendes a los italianos? Te digo en un sector que conozco muy bien, ¿no? Mi hija tiene una intolerancia genética al gluten, ¿no? Sí. Entonces puede comer solo productos que no tienen trigo gluten. Resulta que México tiene una abundancia de productos sin gluten por cultura, por naturaleza, porque por miles de años aquí se producía comida sin gluten. Entonces, una buena parte de la producción mexicana alimenticia es sin gluten por definición, mientras que en Europa los productos sin gluten se venden en la farmacia con un costo unitario muy elevado. Aquí los productos sin gluten se encuentran... Y ese negocio es fácil de hacerlo, muy sencillo, y podría volverse millonario cualquiera que lo intente. Pero para ganar hay que participar en la feria en Europa. Claro. Yo comprendo perfectamente que las grandes empresas mexicanas tienen más interés en América Latina, en Norteamérica que Europa. Pero ¿nos da miedo a los empresarios mexicanos o al empresariado mexicano le da miedo cruzar el charco y decir... Italia, no, ahí nada más Leonardo da Vinci puede, llegar allá es complicadísimo, hay que tener de guía a Américo Vespucio. Creo que hay un poco de eso, ¿no? Es cierto que es más fácil las relaciones económicas bilaterales entre México y España porque la cultura es la misma, pero yo digo a los empresarios mexicanos, a todos aquellos que he tenido la oportunidad de conocer, Italia puede ser una puerta de ingreso a Europa, ¿no? En Europa hay dos países que son gigantes de las ferias, de las actividades de promoción. Somos nosotros y los amigos alemanes. Hay muchas ferias en Italia, por ejemplo, Cibus, en las ferias más importantes de la comida. Vinitaly, en las ferias más importantes del vino. ¿No? Digo a los empresarios mexicanos, si usted participa en la feria en Verona para promocionar su vino puede encontrar demanda en Europa. Y lo mismo vale por la comida. Entonces necesitamos ayudar a los mexicanos a ser más activos en la promoción fuera, ¿no? Bueno, y yo quiero aprovechar que está aquí Gianluca Brocca, yo diría que es de los mayores importadores de vino italiano en nuestro país. A ver, Gianluca, ¿cómo encontraste este nicho? Pareciera el camino obvio de un italiano, traer pasta, traer vino, pues es lo sencillo, pero ha sido complicado porque volvemos a lo mismo, conocemos los vinos españoles, hay una gran tradición de vinos franceses, las vitivinícolas, las casas de vino en México han crecido, sobre todo en esta zona de Baja California, pero bueno, me entero que hay vinos en Chihuahua y hay vinos en muchas partes, pero traer vino italiano fuera de 3, 4 regiones y etiquetas, no se conoce el vino italiano. ¿Cómo te está yendo? Claro, bueno, me está yendo bien, acepto el término de mayor importador por cariño más que por dimensión, ¿no? Bueno, hace 14 años cuando decidí de mudarme a México, empecé a verme un poco a mi alrededor. Yo venía de un mercado totalmente diferente, de la informática, y bueno, yo soy, como decíamos, de Venecia. El Véneto es uno de los principales productores de vino en Italia, y así dije, ¿qué tal? Había venido a México un poco de veces de vacaciones, veía precisamente que no había mucho vino italiano, además con una colega de Salvatore encargué un estudio de sector y bueno, vi un nicho. Probablemente llegué como muy seguido pasa cuando uno va tan lejos con ideas completamente equivocadas, pero bueno, con esfuerzo y todo y con la generosidad del mercado mexicano he logrado tener resultados que considero satisfactorios, ¿no? El paladar se puede cambiar cuando tú introduces un nuevo producto. Claro, es vino, pero cuando está acostumbrado el paladar de una nación a ciertos vinos,
¿Ha sido sencillo cambiar el paladar a los mexicanos? Sí, no fue tan difícil en el sentido que la producción italiana de vino, como un poco también nuestra comida, se basa principalmente en el ingrediente principal, así que en el uva por hacer el vino. Así que, no obstante largos añejamientos de vino importantes, como pudieran ser Brunello, Amarone o todo, el carácter de la uva siempre sale como principal en nuestros vinos y claramente todos estamos acostumbrados al sabor de la fruta, lo tenemos genéticamente, ¿no? El hecho de apreciar algo que se acerque a lo natural, y por eso no ha sido tan difícil. Vale la pena decir, esto me lo enseñó Gianluca Brocca, el primer creador de vino del mundo, Francia. Productor, sí. Y el segundo productor es Italia, pero... Dime cuántas casas y cuántas etiquetas, es impresionante la cifra. Eso es un poco el espíritu también que venía al campo industrial del cual hablaba Salvatore. En Italia hay más de 30,000 productores de vino, así que pero o sea, hay las grandes casas que conocemos y otras muy pequeñas, son familiares, la huertas mayoría son familiares. ¿Cómo se llama? Pequeñas casas productoras familiares. Sí, ¿no? sí, con un espíritu, sin embargo, que cada uno de esos 30,000 lucha para ser el mejor. Claro. Y eso crea una competencia increíble que lleva a una excelencia, una calidad del producto claramente poco comparable con otras. ¿Cuántas etiquetas con 30,000 productores? Digo, calculamos poco, 5 etiquetas por productor y de verdad son pocas, seríamos a 150,000. Bueno, voy a poner avisos y seguiremos hablando de vinos y también de la gastronomía. A ver si nos recomiendan algunos, digan marcas, ¿por qué no? Algunos restaurantes italianos en México. Regresamos, no se vaya. Prohibido cambiarle. Muy buenas tardes, noches y un saludo a la comunidad ítalo-mexicana. Sigue de cerca una muestra de charrería en todo su esplendor. Charros y escaramuzas muestran su impactante valentía en impresionantes suertes. Y conoce a sus mejores exponentes en Desde la Mirandilla. Desde la Mirandilla, lunes 10 de la noche. Por Mexiquense TV. La primavera de México. Brocca, 30,000 casas productoras de vino en Italia, multiplíquele usted de a 4 o 5 etiquetas por casa. Mínimo. Hay mucho que conocer en materia de vinos. Llegaste a México y vas que restaurante por restaurante para decir esto es lo que ofrecemos, y lo están aceptando también los dueños de los pequeños y grandes locales expendedores de vinos en México. Claro. Sí, sustancialmente sí. Llegué además con un solo producto prácticamente, el Prosecco, que bueno, es un éxito mundial ya. Hace algunos años no lo era tanto, digo, no hice todo el trabajo lamentablemente en el mundo, pero fue algo que sí, que tuvo mucho éxito. Y sí, fue trabajo de picar piedra, como dicen aquí, de hacer probar el producto, algunas veces inclusive cubriendo el producto, ¿no? Para que las personas pudieran nada más analizar las características del vino y no el país o la uva o la región de la que venía, ¿no? Claro. Y al apreciar el producto, claramente al final se le decía, perfecto, escogiste un vino italiano, ¿no? Claro, así, claro. Pero... Lo que menos yo quisiera hacer visitando Milán o Venecia o Roma es un restaurante mexicano, eso nunca lo haría en Europa, pero es una pregunta obligada, es un lugar común para ustedes, pero siento que hay muy pocos restaurantes buenos italianos en México para una comunidad tan amplia.
aquí somos 100 millones, 120 millones de mexicanos. Siento que hay muy pocos restaurantes. Hay pizzas malas, buenas, cadenas, pero siento que la alta gastronomía italiana no está bien explotada en un país como México. ¿Qué opinas? Sin parte, confirmo que es como tú dices, pero la situación está cambiando rápidamente en los últimos 5 años, ¿no? La realidad es que nosotros, por ejemplo, vendemos a México más vino que a un otro grande país de América Latina, donde hay miles de restaurantes de origen italiano. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Brasil. Vendemos más vino italiano aquí en México. Y ahí tienen más cerca, eso es buen dato, porque tienen ahí cerca a los argentinos, sería mucho más sencillo venderles vino, ¿no? Es cierto lo que tú dices, que nosotros no aparecemos muchos en las cadenas mayoristas, pero ya somos el tercer proveedor de vino extranjero a México. Ah, caramba. Los restaurantes italianos... Ya veo cómo ha crecido Gianluca Brocca. Gianluca ha hecho un excelente trabajo. Yo digo que los verdaderos embajadores del Made in Italy son los empresarios que, como Gianluca, día a día... Se están picando piedra, ¿no? Picando piedra hacen crecer el mercado. El mercado del vino en México dobla en tamaño cada 4 años y medio. Ah, caramba. Entonces, jugando, este mercado ahora es un mercado interesante. Hay una competición fuerte para venir a México, porque todo el mundo sabe que México es un mercado del presente y del futuro. Y es un tema cultural. Aquí se comía con destilados, se tomaba el tequila de aperitivo, somos grandes consumidores de cerveza, sí. y ustedes desde niños han visto una botella de vino en casa. Sí, sí. Este vino espumoso, por ejemplo, el Prosecco, claro. Para nosotros es cuando hay un festejo, cuando la niña cumple 15 años o cuando el día de la boda ofreces para brindar. Y ustedes comen con Prosecco, comen con vino. Es decir, es un tema también cultural que con la globalización nos hemos ido adaptando al consumo del vino. Correcto. Pero para responder a tu pregunta previa, yo te puedo mencionar por lo menos 10 restaurantes en los alrededores de donde estamos hoy en día, donde se come mejor que Italia, que en Italia. ¿De verdad? De verdad. A ver, dame algunos nombres. Es un lugar común para ustedes, pero ocupemos un minuto. Se mencionó uno y no mencionó otro. No importa, no nos están viendo, no nos están viendo. Enfrente del piso 51 hay, por ejemplo, el último restaurante del grupo de Rolli Pavia, que es un excelente restaurante. Il Becco, ¿no? Il Becco, no puedo mencionar el hotel donde está. Four Seasons. Ajá, Four Seasons. Pero tú lo haces. ¿Qué más? A ver, otro, Il Becco. Enoteca, por ejemplo, en Mazarica hace un excelente trabajo. ¿Te compran vinos en Enoteca? Sí. Ajá. Cipriani, el mítico icono de la restauración de Venecia, que empezó a ser famoso en Nueva York con Le Cirque, sí. Ahora está en Mazarik también, ¿no? Que el Cipriani en Miami también fue un boom económico. Todo, para conseguir mesas se requiere 1 o 2 semanas de reserva. Sí. Il Becco, Cipriani, los Enoteca, restaurantes de D'Amico, por ejemplo, tiene un restaurante en Las Lomas, el restaurante en Polanco que se come muy bien. Hay un otro restaurante que yo agradezco mucho, que es Torino, ¿no? Que tiene una excelente pizza. A veces digo que la pizza que hacen ellas es mejor de la que se produce en Italia. Hay el restaurante La Búfala, que es una cadena de pizzería típicamente italiana, con un máster pizzaiolo que tiene una experiencia enorme, tiene 23 años y viene de Nápoli, que para nosotros es el Vaticano de la pizza, ¿no? ¿Qué están haciendo cadenas como Italianis? Es decir, mucha gente dice, no, eso no es italiano, eso es muy comercial, pero me sorprendió tu charla de hace unos días, que el mismo Gianluca, un italiano radicado aquí, que sabe de vinos, que conoce de gastronomía, me decías, están haciendo un buen esfuerzo. Sí, yo creo que también hay varios factores. Uno, claramente el interés para los mexicanos de comer verdadera comida italiana. El hecho de también se ha abierto mucho más el mundo a México. Hay muchos mexicanos que pueden viajar, que van a Europa, que van a Italia, que prueban platillos y que exigen la misma calidad aquí. Y el segundo factor es la disponibilidad de algunos ingredientes que son básicos para nuestra comida y que ya se encuentran en México, claro. ¿No? Y gracias a eso, creo, tenemos 2 niveles
ya o varios niveles de gastronomía aquí, y también Italianis para mí ha sido también una sorpresa, porque digo, están buscando ser lo más italiano posible en algunas cosas. Creo que hacen un buen trabajo. Hacen un buen trabajo. Algo que pasó como bola rápida, ya lo tratamos, pero que para mí es fundamental, de la reciente visita de Matteo Renzi, el primer ministro italiano de nuestro país. Duró, no sé, 28, 29 horas la reunión, o un día, 24 horas. Fue el anuncio de que Alitalia volverá a abrir este puente fundamental, Ciudad de México-Roma. Esto acerca las inversiones, crea turismo, facilita todo. Esto es fundamental. ¿Qué opinan? ¿Qué opinión les merece que Alitalia no únicamente va a traer al Papa, sino también va a llevar a mexicanos a Roma y a italianos a la Ciudad de México? Importantísimo, en el sentido que ese era probablemente uno de los déficits más fuertes que sentíamos los italianos, pero también los mexicanos que querían visitar a Italia. Siempre tenían que llegar haciendo escala o parándose algunos días en otro país. A Madrid o a Frankfurt, KLM o Ámsterdam, o por Aeroméxico o a Charles de Gaulle a París, ¿no? Claro. Sí. Ese creo, siempre hemos sido grandes amigos y no sé por qué no nos estábamos dando la mano. Claro. En ese sentido. Ahorita con ese gran vuelo nos estamos dando la mano. Desde el punto de vista de mercado, existe, va a ir repleto ese vuelo, ¿no? Va a ir repleto porque nosotros, que hasta ahora hemos utilizado otras compañías europeas, nos vemos o nos encontramos en los aviones, somos todos italianos que vamos utilizando varias compañías. Claro. Ahora, en los pasillos de Ámsterdam, ¿no? Esa es conexión de Ámsterdam, de Londres, de Madrid, de Frankfurt. Ahora, con la conexión directa se reduce el tiempo de vuelo, ¿no? Claro. Y ahora en esta sociedad globalizada, donde nosotros lo que nos falta es el tiempo, reducir significa acercar los pueblos, acercar los dos países. Los empresarios a veces renuncian a participar en un evento porque su agenda no se puede coincidir con la otra. Y esto reduce para nosotros italianos el vuelo de 4 o 5 horas buena. Y Salvatore, un tema que te apasiona a ti, los aviones en la panza traen productos, es decir, es un tema también de carga. Va a llegar el vino más rápido, quizás vas a pensar que el costo del container, permítame, estas cajotas que traen los barcos, quizás ahora puedes traerlo por avión. Claro, los productos a más alto valor añadido ya vuelan con el avión, ¿no? Todos los productos que se pueden encontrar en Mazarik, la mayoría vuelan en avión, porque son productos que pueden justificar el precio del vuelo y no pueden... Si quiere comprar un Ferrari, ya se lo puede traer en la panza del avión, en la panza del avión. Muy bien, pues ha sido un honor platicar con ustedes. Una vez más, bienvenidos a México. Me parece pocos italianos, me das una cifra quizá pequeña, aunque ahora con Alitalia, con vuelo directo y con este mundo globalizado del cual habla Salvatore, estoy seguro que se va a acrecentar. ¿Tiene alguna idea de cuántos mexicanos hay en Italia? Sí, 4,000 y algo. Había un dato de la embajada mexicana en Italia. Son pocos, el otro día, ¿no? 4,000. ¿Qué es? ¿Estudiantes, empresarios, un poco de todo. Hay empresarios, hay estudiantes, mucho se da también por el Vaticano, el clero y todo eso, pero sí, hay bastante. No los quiero meter en un conflicto diplomático, pero somos muy quejumbrosos los mexicanos de nuestro país. ¿Cómo ven a México? Esa es una lucha que tengo con los amigos mexicanos, ¿no? En los medios internacionales normalmente no resulta la imagen verdadera de México, ¿no? Necesitamos creer más que México puede ser un protagonista, y ya lo es, del mundo globalizado. Es un campeón de primer nivel en la comida, en el patrimonio turístico. Necesitamos nosotros que vivimos a México creerlo y decir estas cosas fuera, ¿no? Y hay que decirlo, ya rebasamos a Rusia como el nono. Exacto, el tema del turismo, es decir, no vamos mal, estamos en el top 10 de las economías, en el top 10 de visitantes extranjeros, de la manufactura, de la automotriz. Falta mucho por hacer, pero ahí vamos. Yo puedo darte también otro dato, por ejemplo, que no tiene nada que ver con lo comercial, pero yo creo que sea muy interesante. De los 20,000 italianos que tenemos registrados aquí, casi 9,000 son menores de edad.
Eso quiere decir que los italianos que llegamos tenemos hijos y creamos familias aquí. Claro. Claramente, creas familia en un país que te acoge bien, en el cual vives bien, ¿no? Claro. Es una tasa increíble comparada con Europa, donde ya lamentablemente no nacen niños casi, ¿no? Así. Pues Salvatore Gianluca, gracias por estar aquí. Buenas tardes, noches. Arrivederci. Muchas gracias. Gracias. Verdadero gusto, gracias. Hasta luego. Y gracias a usted por su sintonía. Le quiero recordar que estamos sábado a sábado en punto de las 22 horas tiempo de Centro de la República en la pantalla del 34. Mi nombre es Gustavo Rentería y yo los invito a hacer mejores noticias para un mejor México. Pásela bien, adiós.